Me gustaría muy brevemente, para no ocupar tiempo, sabemos que esto se hace en un espacio prácticamente la hora del mediodía, por lo tanto no quiero protocolizar algo que no tendría sentido hacerlo. Presentar primero a Mireia. Mireia es doctora en Economía por la Universidad de Barcelona, licenciada en Economía también y licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Es codirectora del programa de investigación Comunicación Móvil, a la vista está, Economía y Sociedad, en el Internet Interdisciplinary Institute IN3, en el lenguaje que corresponde, de la Universidad, lo voy a decir en español, en castellano, Abierta de Cataluña, o en la Universidad Oberta de Cataluña. Es profesora asociada del Departamento de Econometría, Estadística y Economía Española en la Universidad de Barcelona. Además, nos ha acompañado en el curso que llevamos a cabo como profesora invitada, el curso de Análisis de la Coyuntura Internacional, donde, como ustedes saben, van pasando a lo largo del semestre diferentes profesores extranjeros, lo cual enriquece y nos permite introducir en esta a veces agobiante homogeneidad uruguaya una diferenciación en la forma de hacer docencia, en la forma de pensar, en la forma de concebir los problemas de la sociedad contemporánea e internacional. Sin más, Mireia, muchas gracias por estar aquí. Realmente es un honor para nosotros tenerte aquí. Esperemos tenerte todos los años, en lo posible. Estás invitada de aquí ad eternum. Y estamos entonces a tu disposición. Quedas con el floor. Y bueno, después la mecánica muy informal, cuando tú consideres, abrimos la ronda de preguntas. Muchas gracias a todos. Adelante, querido. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Estoy encantada con esta sala tan repleta de gente. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Andrés, por la invitación a estar hoy aquí y esta semana aquí impartiendo este curso. Bueno, empecemos con la presentación. Si tenéis o tienen alguna pregunta durante la presentación que hacer, igual también la podemos compartir. El título de la presentación está motivado por un artículo, por una frase que triunfó allá por octubre de 2010, que decía que las revoluciones no se iban a tuitear. La revolución no se tuitea. Y esto lo escribió un periodista que se llama Malcolm Waldger en el New Yorker. Y fue una frase que caló para bien y caló para mal. Dio de sí muchísimas discusiones y por algunos fue plenamente aceptada y por otros no. En mi caso es justamente que yo creo que las revoluciones no hay que discutir si se tuitean o no, sino que lo que hay que discutir, y es lo que pretendo comentar durante esta sesión, es si, como bien dice el título, si la revolución se tuitea o si bien la revolución pasa en Twitter o en los medios sociales en red. Bueno, este es el índice de la presentación. Debo decir, bueno, ya lo saben todos, no soy politóloga, soy economista. Mi especialización es la comunicación móvil e Internet, pero sí vamos a hablar de movimientos sociales y vamos a hablar de protestas. Yo fijaré mi atención en cómo utilizamos los medios de comunicación para gestionar y para desenvolvernos en estas protestas. Y desenvolvernos, lo digo porque en Europa andamos un poco protestones y bueno. Debo decir que gran parte de los resultados y gran parte del cuerpo analítico que presento aquí es trabajo del profesor Manuel Castells, con quien comparto el programa de investigación en Barcelona. En algunos casos he trabajado directamente con él algunos de estos estudios, en otros no. Comentaré bastante uno de sus libros, que se llama Comunicación y Poder, que se publicó en 2009, y otras investigaciones que se están llevando a cabo tanto en Barcelona como en otras ciudades alrededor de estos movimientos sociales. Así que debo decir de forma bastante honrada que esto no es investigación mía, sino que vengo a contar cosas en las que he trabajado muy poquito. Empecemos con esta introducción, pues, un poco de dato para ver de qué estamos hablando. Ya sabemos que Internet está por todas partes, los celulares están por todas partes. En concreto, en el mundo, los últimos datos disponibles nos dicen que 1 de cada 3 personas utiliza Internet
y que de cada 100 personas hay 87 líneas de teléfono celular activas en el mundo. El teléfono celular es la tecnología que más se ha difundido en todo el mundo. Debo añadir que, además, entre los usuarios de Internet siempre encontramos los perfiles más jóvenes. Normalmente un joven siempre tiene más posibilidades, o si buscamos un perfil joven, de estar online y de tener celular. En el caso del Uruguay, que he pensado que igual os gustaría conocer el dato, si no lo conocéis ya, el último dato disponible es de 2010, el Instituto Nacional de Estadística sacó estos datos 2010, aún no tenemos 2011, y sabemos que en el Uruguay un 46% de las personas a partir de 6 años de edad, fijaros que incluyen a partir de 6 años, que para Internet igual todavía no han empezado, y los celulares igual empezamos un poquito más tarde, 46% de la población está online, 69% tienen teléfono celular. Debemos ver aquí que hay niños, que no, estamos mezclando urbano y rural, son promedios, porque el comentario que estoy teniendo estos días por aquí es que todo el mundo tiene celular, y cuando decimos todo el mundo es básicamente todo el mundo, sobre todo en áreas urbanas. Y en este caso, si antes veíamos que la tasa de penetración en el mundo, el promedio es de 87 líneas por cada 100 habitantes, en el Uruguay son 130. Hay más de un teléfono por habitante desde el año 2008. El Uruguay está por encima de la media en esto respecto del mundo y bastante respecto del promedio de América Latina, debemos decir. Lo que se cumple en el Uruguay, como se cumple en todo el mundo, es que, por supuesto, las TIC, las tecnologías de información y comunicaciones, se generalizan, y en los colectivos donde más presentes están es en los jóvenes y en el ámbito urbano. Y esto es importante porque vamos a hablar hoy aquí de unos movimientos sociales que se producen en el ámbito urbano y donde los jóvenes son los protagonistas. Los jóvenes son los protagonistas significa que normalmente son ellos quienes promueven estos movimientos sociales y luego otras generaciones se adhieren al movimiento. Una última idea antes de concluir con la introducción es que estos nuevos medios de comunicación, les llamamos nuevos, ya no son nuevos, si acaso podemos llamarles nuevas pantallas, podemos llamarle el ciberespacio, estamos hablando de Internet, del correo, de los celulares, de los SMS, de los social media, de las redes sociales online. No solo son un canal, ya no solo hacemos cosas a través de Internet, sino que las hacemos en Internet. Internet es un lugar, para los jóvenes todavía más importante, un lugar de socialización. Nuestra vida es una vida presencial, por supuesto, y Internet suele ser una extensión de nuestra vida presencial. ¿Con quién conectamos primero? Con nuestros amigos y nuestras amigas, con nuestra familia. Bueno, los adolescentes igual con los padres y las madres no quieren, pero con los hermanos, si acaso, etc. Pero conectamos con ellos y con ellas y se establece un lugar. Por tanto, tenemos el mundo presencial, si queremos decirlo así, y el ciberespacio, donde no solo transmitimos información, sino que estamos en un lugar. Y esto es importante que lo tengamos presente porque explica muchas de las situaciones que están sucediendo ahora con los movimientos sociales, y no solo con los movimientos sociales, sino con los procesos de socialización de las generaciones más jóvenes. Se crean dinámicas propias de los medios sociales, se crean pautas de comportamiento, lo que está bien hacer y lo que está mal hacer. Nos equivocamos y tenemos que aprender a socializarnos. Quien más, quien menos se equivoca, no sé cuántos de vosotros podéis tener Twitter, escribiendo un Twitter que no tocaba un día y tus pares, tus colegas, no lo aprueban mucho, pero aprendes. Y quien más, quien menos, cuando empezó a usar Facebook, y aquí estoy asumiendo que básicamente todo el mundo utiliza Facebook en esta sociedad, o por lo menos todos los jóvenes, algún día se equivocó haciendo algo que no debía, como por ejemplo pensar que estaba enviando un mensaje privado y lo colgó en el muro de alguien, o criticando a un amigo en un espacio en el que no debía criticarlo y entonces trasciende. Todo esto lo aprendemos, pero a la vez son nuevas normas sociales que se deben aprender, porque son parte de la socialización de todos los colectivos. Lo mismo que hay que aprender a usar Internet en entornos profesionales y a usarlo con los amigos, y con cada uno tenemos un código igual que en el resto de espacios que conocemos. Y en Internet suceden cosas, también reflexionamos en Internet, también discutimos, también hablamos con nuestros amigos de las cosas más banales, pero también hablamos de cosas más trascendentes. Y todo esto va a ser muy, muy importante, y de aquí surge el concepto
de la autocomunicación de masas, gracias a la disposición de estos medios. Para definir el concepto de autocomunicación de masas propuesto por Castells en su libro Comunicación y Poder, recordaremos dos términos. La comunicación interpersonal, que es esta comunicación que se hace persona a persona, uno a uno, en la que hay feedback, retroalimentación más o menos instantánea. Si es una comunicación por teléfono o cara a cara es instantánea, si fuese por carta o por email quizás no sería instantánea, pero sí que tendríamos retroalimentación. Y por otro lado tendríamos la comunicación de masas, donde un emisor emite para mucha gente, pero es un único mensaje lanzado para un colectivo muy grande que normalmente no tiene la posibilidad de feedback. Sí que hay situaciones en las que puede haber feedback, por ejemplo, antes a través de cartas o a través del teléfono, a través de dispositivos que podamos gestionar a través del correo electrónico o a través de las páginas web. Entre medio de estos dos modelos, lo que tenemos ahora es lo que llamamos la autocomunicación de masas. Es interactiva, pero sobre todo es autónoma, individual. De aquí que le pongamos este prefijo, autónomo o individual. Yo como individuo decido a quién le hablo. Cuando cuelgo una cosa en mi muro de Facebook, decido quién puede verlo. Cuando escribo en Twitter, normalmente espero que me lea tanta gente como sea posible. No sé si conseguiré llegar a millones de personas de audiencia, pero está abierto el rango. Cuando escribo un email privado, estoy volviendo a la comunicación interpersonal. Pero en cada caso puedo decidir cuál es mi audiencia, lo mismo que si envío un correo a un grupo, a una lista, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hasta ahora era una comunicación que posiblemente solo era el escenario comunicación uno a uno o quizá con más gente en una sala como esta, pero presencial, ahora se torna en una comunicación que yo decido de manera autónoma con quién quiero compartirla. Y decido los círculos. Por tanto, cuando es una bromita la cuelgo en un lugar, pero cuando estoy intentando hacer una reflexión teórica, analítica, etcétera, igual lo cuelgo en otro lugar y decido mis audiencias. Pero a la vez es una comunicación autónoma porque decido qué es lo que voy a leer, qué informaciones, qué imágenes, no solo qué comparto, sino dónde me intereso leer. Ya no soy audiencia pasiva en el sentido de que no voy a ver lo que ponga la tele y lo que decía la tele. Y esto los jóvenes todavía saben más, porque ya no se sientan delante de una televisión, sino que nos sentamos enfrente de la computadora y decidimos qué programas vemos, cuándo queremos verlos y cómo queremos verlos. Dejamos de ser pasivos y decidimos dónde ir a buscar información. Esto además pone en un compromiso a los medios de comunicación tradicionales, porque lo que estamos diciendo es ni más ni menos en esa autocomunicación de masas en la que llegamos a quien nosotros seleccionamos, que estamos hablando de, y voy a decirlo técnicamente citando, contenido autogenerado por nosotros mismos, emisión autodirigida, así le llamamos, yo decido quién me lee, por lo menos el grupo mínimo de quien me lee, porque a veces me encantaría, insisto, que me leyesen 100.000 personas, pero esto no siempre lo conseguimos. Y finalmente la recepción también es autoseleccionada. Y esto lo hacemos todas las personas que nos comunicamos, y creo que cualquier persona que haya usado Internet, que entiendo que todo el mundo está en este caso, habrá decidido que lee y que no lee, independientemente de... y además muchas veces ya decidimos, esta cadena de televisión o esta radio no la voy a escuchar más, pero igual me conecto a Internet a ver unos contenidos, etcétera, etcétera. Esto es muy importante porque decimos que es históricamente novedoso, porque tiene muchas consecuencias en términos de organización social y muchas consecuencias que tienen que ver con el cambio cultural. Porque podemos articular, se están articulando todas estas formas de comunicación en lo que llamamos un hipertexto digital, Internet como tal, que es hiperactivo, porque además pasan muchas cosas muy rápido y a veces no estás conectado y te pierdes elementos. Pero además es complejo y lo que hace es integrar, mezclar, combinar y recombinar todas estas diversidades de intereses de todos los individuos, ¿no? De manera que también hay más posibilidades de creatividad y más posibilidades de que surjan innovaciones que antes quizás costaba un poquito más de que surgieran. Y una de las cosas más importantes
con todo esto que hemos dicho es que ya no hay unas instituciones que son los medios de comunicación de masas, que son quienes están encargados de generar los mensajes y las noticias. Ahora esto lo podemos hacer todos. Si yo veo un incidente en la calle, puedo reportarlo, y depende de cómo y dónde lo esté reportando, y lo reporto a mi círculo de amigos que a su vez lo reportan, se extiende la noticia. Y aquí hay un fenómeno muy interesante, que es cuando mucha gente está reportando el mismo hecho. En las manifestaciones o en las protestas esto sucede. A veces el gobierno quisiera que pasase una cosa y quisiera explicar las noticias de una manera, habla con su medio de comunicación de masas amigo y le dice, por favor, ayúdame a que salga este mensaje, pero te vas a los medios de comunicación social que no pasan por el cedazo de los medios de comunicación tradicionales. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Que están dando otras noticias. En tal canal o en tal diario están diciendo esto. En otro canal y en otro diario resulta que no están diciendo nada porque están ignorando lo que está pasando, pero chequeas en Twitter o chequeas en Facebook, miras las fotos que están colgando aquí o allá, o YouTube, y resulta que muchas personas te están contando una historia. Y pudiese ser que fuera un bulo y que fuese mentira. Pero si tanta gente te lo está contando y al cabo de unas horas nadie lo ha desmentido, igual es un poquito más preciso que la información que pueden estar dando los medios. De manera que hay aquí un cambio en el que, como actores sociales, como ciudadanos y ciudadanas, ahora mismo todo el mundo tenemos esta capacidad de generar noticias. Otra cosa es que la ejerzamos o no, pero tenemos esta capacidad. Y haciendo esto avanzamos en nuestros proyectos personales, que cuando deseamos los compartimos con más gente cuando nos parece oportuno, y defendemos nuestros intereses y explicamos nuestros puntos de vista y reafirmamos nuestros valores. Esto cuestiona las fuentes de poder cuando estamos hablando de medios de comunicación, porque hasta ahora gestionar la información, y sigue siendo así, es tener poder. De manera que ponemos en algún tipo de compromiso a las fuentes tradicionales de poder, porque bueno, gracias a la autocomunicación de masas podemos hacer muchas actividades. Fijaros que hasta ahora he nombrado las manifestaciones y las protestas, pero trabajar sobre nuestros valores y explicar nuestros intereses puede ser un tema cultural, puede ser un tema de estudios, no tiene por qué ser protesta. Pero obviamente si están estas capacidades y estamos hablando de una generación que está acostumbrada a manejarse en estos entornos, para quienes estar en Internet y en los medios sociales de comunicación es natural y donde ya hacemos otras cosas, porque entramos en Internet cuando somos más pequeños para hablar con nuestros amigos y nuestras amigas que los encontramos en clase, pero luego, y de ahí, de ir socializándonos y de conocer el medio, el día que tenemos una inquietud de cualquier tipo, sea cultural, sea irnos de viaje, sea lo que sea, la desarrollamos. Y si tenemos una inquietud política o hay algún tipo de protesta o de queja social, también la desarrollaremos. De ahí que en este caso podamos decir que, por supuesto, la autocomunicación de masas está dándole forma a las actuales protestas sociales. Y lo decimos de tal manera que ya no solo hablamos de movimientos sociales, como podíamos venir hablando hasta ahora, porque, por supuesto, movimientos sociales ha habido toda la vida. Que normalmente una de las primeras reacciones a esto es, perdona, ¿me estás diciendo que como ahora hay Internet hay más protestas? No, no estamos diciendo esto, pero las protestas se crean, se gestionan y evolucionan de forma diferente, y de ahí que se haya planteado el término de movimientos sociales en red. Sí, partimos del concepto de Castells, de sociedad en red, los movimientos sociales ahora son cada vez más en red. De hecho, cuando empezamos a estudiar estos movimientos sociales, básicamente era el teléfono celular el que estaba en los bolsillos de las personas, y en 2004, por ejemplo, en España con los atentados del 11 de marzo, tras esos atentados, con unos mensajitos de texto que se quejaban de lo que había hecho el gobierno conservador, cambiaron el resultado de unas elecciones. Pero no fue el único lugar. En Filipinas en 2001 también había sucedido, ha sucedido en diversos países. En ese momento empezamos a estudiar estos fenómenos, y ahora lo que pasa es que esos celulares que llevamos en los bolsillos y que forman parte de nuestra vida cotidiana suelen estar conectados a Internet, con lo cual también la forma de comunicarnos cambia. Y antes he comentado que los medios de comunicación tradicionales
pueden estar dando otro tipo de mensaje que es diferente al que tú encuentras en las redes sociales y puede ser que ignoren en algunos casos, y esto en las protestas en España es clarísimo. Hay días que no aparece nada en la prensa y sabes que están sucediendo cosas importantes, pero realmente la prensa ha reconocido lo que está pasando, porque realmente no es tanto que estemos usando Internet o no, sino que hay una serie de protestas que se han venido desarrollando principalmente, pero no únicamente, desde finales de 2010, durante todo 2011 y siguen en 2012. Y como mero ejemplo, traigo hoy aquí la portada de la revista Time, que cada año, a final de año, presenta quién es el personaje del año. En 2011 el personaje del año fue el manifestante o la manifestante, por supuesto no le han puesto sexo a esta cara. El término en inglés, pues no tenemos problemas con el género, a mí me gusta darle los dos géneros. Y fíjense cuál es el concepto que utilizan. No solo dieron voz a sus propuestas, sino que cambiaron el mundo. Esto es lo que dice Time. Yo me reservo todavía decir que se haya cambiado el mundo. Sí que algunas protestas en concreto han cambiado determinadas situaciones en sus países. Y sí que es cierto que las protestas siguen, tal y como veremos, y que es un fenómeno importante que no se puede simplemente negar que exista, ni mucho menos, porque además es una de las primeras demostraciones de la globalización de la política ciudadana, porque aquí estamos hablando de sociedad civil movilizándose normalmente de forma independiente a los partidos políticos y sin querer partidos políticos. Vamos a ver los dos casos que son los que consideramos los antecedentes. Y fijaros que uno es en 2008, que es el caso de Islandia, y el otro es el caso de Túnez, que pongo aquí la fecha exacta de inicio, y ahora contaremos por qué. En estos dos países las protestas políticas, las protestas de la gente en la calle han transformado efectivamente las instituciones de gobierno. O sea, aquí sí que se han cambiado cosas, pero no todas las protestas han cambiado cosas. Y nuevamente me permito insistir en que, como no soy politóloga, no voy a hacer un análisis profundo de las protestas, sino más bien de qué es lo que las ha causado y cómo se han estado usando los medios de comunicación o los medios de autocomunicación de masas. Se convierten en un referente para movimientos posteriores, para movimientos de protesta posteriores. En Islandia el nombre que toma la protesta es la revolución de las cacerolas. Aquí ya conocéis las caceroladas de hace muchos años, en Europa no eran tan populares y allí se popularizaron en 2008. Y en Túnez, a pesar de que ha recibido varios nombres, el que se ha popularizado es el nombre de revolución de la dignidad. En Túnez tardaron aproximadamente un mes desde la fecha de inicio del primer hecho, el 17 de diciembre. Entre el 17 de diciembre y el momento que se expulsa al dictador Ben Ali del país, que se exilia, pasa menos de un mes. El dictador Ben Ali sale el 14 de enero. ¿Y qué es lo que cambiaron en Islandia? En Islandia cambiaron la constitución. Se hizo una constitución discutida por democracia directa participativa, es la que se ha venido a llamar la Wiki-Constitución. Por tanto, en estos dos casos sí que ha habido cambios y por eso también son los antecedentes inspiradores, digamos. En ambos casos hay una serie de elementos comunes que son los que tenéis aquí en la pantalla. Primero de todo, la crisis de legitimidad política, y creo que esto, no confiar en los políticos a estas alturas, me parece que es un elemento transversal de casi todos los países, diría yo. Y este elemento se combina con una crisis económica en el caso de Túnez, con muchísimo paro, mucho paro sobre todo para jóvenes bien formados que no encuentran trabajo. Y en el caso de Islandia es una crisis financiera. Los bancos simplemente se caen, quiebran. Y estos hechos puntuales, hay un hecho puntual dramático en cada uno de los países que desemboca en que la gente reaccione. Ya hay un malestar general y sucede un hecho que en Islandia es: declaramos este banco en quiebra y todo el sistema bancario en quiebra. Y en Túnez, muchísimo más dramático, precisamente en esta fecha, el 17 de diciembre, un vendedor ambulante de frutas se autoinmola en una plaza pública delante de un estamento público. Porque ya no podía soportar más y lo hacía como elemento de queja por porque le pedían...
Sí, la policía le pedía, perdón, esta palabra la olvido sistemáticamente en español, ¿me vais a permitir que busque? Sobornos, perdón. La policía le pedía que le pagara sobornos para poder seguir vendiendo. Y los sobornos eran de tal calado que al final dijo, basta ya. Y como culturalmente, digamos que las autoinmolaciones seguramente en Occidente no dan para tanto, pero perdonadme la ironía, pero para él era su salida. Este día se autoinmola, muere el 4 de enero, en ese proceso empiezan todas las movilizaciones sociales sustentadas en movimientos en Internet, es decir, en comunicaciones que se han ido produciendo en Internet, pero que la gente acaba saliendo a la calle a raíz de este hecho terrible que conmueve a mucha gente, sobre todo gente joven, que ya tiene la queja, que ya está quejosa, etcétera, y esto es el desencadenante. Y esto lo tenemos en estos dos casos. Estos desencadenantes no son tan claros en casos posteriores, pero sí que es cierto que las protestas a partir de este momento se generalizan. No todas comienzan exactamente con posterioridad a estas dos que he mencionado, sobre todo a la de Túnez, porque en la primavera árabe hay diferentes fechas de inicio, pero sí que es verdad que Túnez para la primavera árabe es un movimiento inspirador porque consigue resultados de forma muy inmediata. Pero claro, llegan Egipto también en enero. Entre enero y marzo 14 países de la zona árabe empiezan revueltas con diferentes consecuencias. En Egipto todavía estamos ahora con manifestaciones y con protestas contra la junta que dirige el país. En Siria no lo hablemos. Si no están al borde de la guerra civil, si no están al borde, están a punto. Las últimas noticias de esta mañana eran terribles. Y inspirados los unos por los otros, se van generalizando estos movimientos de protestas que reciben numerosos nombres, los indignados o indignadas en España, el movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos, que se contagia también hacia el norte, hacia Canadá, el concepto del 99%, somos el 99% de la población y hay un 1% que es quien maneja y quien se lleva todos los beneficios. La generación precaria, que es el nombre que se le dio en Portugal, una de las revoluciones que tampoco ha trascendido tanto, pero que estaba allí incluso antes que la española, y las caceroladas, que se convierten en algo habitual en todas las protestas. Nuevamente, crisis de legitimidad política. Para mí es bastante ilustrativo el de, error, la democracia no la hemos encontrado. Surgen, como esto es un movimiento más bien joven, somos muy creativos, hay muchísimas quejas explicadas de forma más o menos innovadora, pero fijaros también, por ejemplo, en el caso de la queja sobre Wall Street, ¿qué es lo que tenemos? La banca está corrompiendo, Estamos quejándonos de que la clase política solo atiende a sus intereses y, si acaso, a los intereses de la oligarquía económico-financiera, pero no atiende a los intereses del país. En Europa, por lo menos, cada vez tenemos una clase política más mediocre, porque dedicarse a la política no es buen negocio, donde solo priman los intereses electorales y donde el calendario de decisiones electorales está básicamente marcado por el calendario electoral. De manera que, y aquí voy a criticar a todos los gobiernos que han pasado por España en los últimos años, de manera que podemos negar crisis porque vienen elecciones, o podemos decidir cualquier cosa que se la criticaremos al siguiente gobierno si hace lo mismo cuando nosotros estemos en la oposición. Y faltan, en general, el tema de la legitimidad política está absolutamente cuestionado porque no hay proyectos de país y cada vez esto se nota más. Y además, y ni siquiera, y digamos, a nivel de Unión Europea, que nos está pasando, la Unión Europea tampoco toma tantas decisiones como Unión. Por tanto, muchas críticas y mucha búsqueda de sistemas alternativos de gestión de países. Participación directa, ¿qué es la democracia? ¿Qué no es la democracia? Esto es muy importante. Y, por supuesto, esto surge en un contexto en el que, por supuesto, hay una grave crisis financiera y económica, cada vez hay más paro. Esta frase que está en color verde por aquí de "me sobra mes a final del sueldo" hizo bastante fortuna en España. En cada idioma encontraremos una frase. En las primaveras árabes, una de las frases más comunes era dignidad y pan. Fijaros, crisis de legitimidad política y paro
y crisis es importante. No olvidemos en el contexto en el que surgen estas protestas y no olvidemos que en lugares donde el crecimiento va mejor y la economía va mejor y sí que hay ocupación y sí hay posibilidades de seguir adelante cuando eres joven, quizás las protestas no van a estar tan motivadas porque la situación es otra. Sigamos con más elementos comunes, y este es en el que obviamente yo me centro. Los celulares y las redes sociales online son importantes. Permitidme que matice, hablo de redes sociales online y no solo de redes sociales, porque redes sociales han existido toda la vida. También, nuevamente, no pensemos que cuando hablamos de Internet estamos hablando de cosas tan distintas. Internet y los celulares son un instrumento en el que desarrollamos actividades, y por eso me gusta hablar, y para hablar con propiedad debemos hablar de redes sociales online. Lo que sí es bastante característico de todos estos movimientos es que se inician en el mundo virtual, se inician en el ciberespacio. Hay una discusión previa, como un caldo de cultivo, y luego se trasladan al espacio urbano. Es muy interesante. De hecho, se produce la ocupación simbólica de las plazas públicas, como la Plaza de Tahrir en El Cairo, la Plaza del Sol en Madrid y muchas otras plazas en muchos otros lugares. Y nuevamente, no es la primera vez que se ocupa espacio público. ¿De acuerdo? Al principio de la década de los 2000, en España reivindicábamos poder dedicar el 0,7% del PIB del Estado a la cooperación para el desarrollo. Y durante meses y meses y meses los estudiantes plantaron las tiendas de campaña al lado de las facultades. Por tanto, de nuevo, no olvidemos que esto ha pasado antes. La cosa es cómo está pasando ahora y cuáles son los rasgos característicos. Esta ocupación simbólica de plazas viene precedida por esta discusión en entornos online, con lo cual Castells nos explica que se crea un nuevo espacio público que es híbrido. Tiene una componente online y una componente urbana de nueva creación. Claro que esta componente urbana se objetiviza, se cosifica en las plazas ocupadas, pero cuando las plazas dejan de ocuparse, el movimiento no para, pero sí que se vuelve invisible. En España el movimiento nace a raíz de las protestas cercanas al 15 de marzo. No hay un hecho terrible que haga lanzar que haga que salgamos a la calle, pero hay unas elecciones municipales en las que un grupo de gente, después de haber discutido mucho, dice: quizá este tipo de elecciones no es lo mejor que le puede pasar a nuestro sistema. Le llaman democracia, pero no es democracia. Y dijeron: vamos a ocupar las plazas durante unas semanas antes del proceso electoral para convidar a la gente a reflexionar y para establecer lugares de debate, asamblearios, participación directa, con muchas dificultades difíciles de explicar a la prensa. Ahora se ha cumplido un año del 15M. Y para el 15 de mayo se volvieron a plantear manifestaciones. Y básicamente lo que estaba diciendo la prensa convencional, la prensa tradicional, era que se han pasado un año sin hacer nada y ahora salen a la calle a volver a protestar. Bueno, sinceramente no es así. Han hecho muchas cosas, entre otras, por ejemplo, dentro de la situación de grave crisis que estamos pasando en Europa, están evitando los desahucios por impago de hipotecas. Que a la gente se le desahucia cuando no puede pagar la hipoteca. Están evitando en algunos casos este tipo de desahucios y se están haciendo otras movilizaciones, pero que son de bajo nivel y que no aparecen en la prensa a cada momento, sino que si quieres saber lo que está pasando tienes que ir a enterarte. Es muy importante también entender que este nuevo espacio público, que es híbrido, que las discusiones se producen online y quedan online, pero también se producen en las plazas y en asambleas y en diferentes comisiones que se van reuniendo, hay que reconocer que son instrumentos de autorreflexión, porque no han surgido estos movimientos diciendo dónde va a llegar todo el proceso, sino que la queja era: no nos gusta este sistema, vamos a repensar una alternativa. Entonces, mientras repiensas, necesitas todo un proceso que es esta autorreflexión. Y también es un estamento de poder popular. En el siguiente sentido: las personas que participan en estas dinámicas consideran que no queda poder en el pueblo. Los políticos se han autootorgado el poder democrático, pero lo usan a su conveniencia. De manera que
al tomar determinadas decisiones en las plazas, como por ejemplo intentar evitar estos desahucios, es como simbólicamente recuperar parte del poder que tiene el pueblo. Por supuesto, hay numerosas visiones sobre lo que está sucediendo. Depende de la prensa que leamos, obviamente entenderemos que estos movimientos no son nada. En todo caso, este movimiento Democracia Real Ya fue el que promovió las ocupaciones de las plazas en el 15 de mayo del año pasado y empezaron online. Empezaron con una lista de distribución, con un blog, empezaron en Facebook, tienen un Twitter, aquí os he traído el Twitter. Pero no solo esto, no solo empezó y seguimos en las plazas y seguimos en el Facebook, sino que fijaros, como el espacio virtual es un lugar, una de las iniciativas que hay ahora es crear la 15Mpedia, difícil de decir, bueno, un wiki colaborativo donde lo que se espera es poder trazar todos los movimientos de plazas ocupadas y todas las actividades. ¿Por qué? Porque es importante para el propio movimiento autovisibilizarse, y claro que esto lo hacemos en abierto para que nos lea quien quiera, pero el primer público a quien dirigimos esta información somos nosotros mismos como colectivos, es lo que ellos nos van a explicar. Y luego que te lea quien quiera, claro que sí, si esto prende, si esto lo hacemos de buena calidad, claro, no sabemos al principio si esta Wikipedia del 15M va a ser buena o va a ser mala. Si hay quien destroza los contenidos y pone contenidos de mala calidad, obviamente ya estamos. Pero si todo el mundo contribuye a que la información que hay aquí sea de calidad, será muchísimo más trazable todo el movimiento. Y continuará siendo un movimiento de referencia, porque el movimiento del 15M efectivamente ha sido un movimiento de referencia muy importante. Está todo por construir porque está recién abierta, pero la verdad es que es muy, muy inspiradora. Y muy útil para quienes investigamos en estas cosas, por otra parte, porque si vamos solo a la prensa tradicional, la verdad es que la visión que podemos obtener es bastante limitada. Internet es la clave, ya lo vemos. Internet, los teléfonos celulares conectados a Internet. Claro, pero ¿qué sucede aquí? Que el poder tal vez se siente atemorizado, es una amenaza. Bueno, pues debe ser una amenaza porque los contenidos online se controlan en determinados momentos, se censuran, se bloquean. Cuando en determinadas protestas, cuando las sigues en Twitter con el hashtag, ya sabéis que, bueno, uno de los objetivos de poner un hashtag en Twitter, una etiqueta, es llegar a ser trending topic del día, porque así tu notoriedad se incrementa en la prensa convencional. Bueno, pues hay días en los que cuando se están produciendo estas protestas, alguien te dice no uséis este hashtag porque lo están bloqueando. No sabemos quién, y en algunos casos yo no sé si es cierto, pero el hashtag nunca aparece como trending topic. Pero te dicen usad este otro porque este no lo están bloqueando y no lo están controlando y así nos haremos más visibles. No deja de ser curioso, pero también se han bloqueado perfiles de Facebook de algunos activistas políticos. Y claro, el ejemplo de vamos a bloquear Internet es Egipto, que en enero durante 3 o 4 días intentó bloquear Internet. Internet, de facto, de hecho, Internet no se puede bloquear. El país no podía quedarse sin Internet, los sistemas de seguridad militares no podían quedarse sin Internet, pero el gobierno presionó a las operadoras de Internet para que cortaran Internet. Porque pensaron, si cortamos los canales de comunicación, cortaremos las protestas. Bueno, durante 3 o 4 días los faxes, esa antigua tecnología que muchos de vosotros no habréis visto jamás, se convirtieron en un elemento clave. Y lo que se hacía era enviar la información a través de algún país extranjero que conseguía enviarlo a alguna universidad que por alguna casualidad no tenía Internet bloqueado o teníamos el número de fax. Y entonces sí, se hacían fotocopias y a la antigua usanza, como si fueran pasquines, los iban colgando por las plazas públicas también. Importante, pero igualmente es una amenaza para los gobiernos que deben decidir si gestionan estos medios de forma democrática o no. Y bueno, hay países donde constantemente Internet está controlado, como China, donde hay determinados contenidos que no se pueden acceder. Pero bueno, también se las van componiendo. Y otro caso que sí me gustaría comentar de control de los medios de comunicación es cuando hay protestas que se ponen elementos inhibidores de los celulares. En determinadas manifestaciones, si cortamos la línea de comunicación celular, igual también podemos cortar la organización
que se produce en las manifestaciones cuando la policía intenta reducir a los grupos más violentos para que no se organicen. En este sentido, sí es muy importante recordar que no estamos hablando de una cosa tan romántica como las protestas son muy románticas, pero también hay violencia y a veces hay brotes de violencia más o menos fuertes y con más o menos consecuencias. Bueno, sigamos avanzando. Las protestas, y me voy a dar prisa, las protestas se convierten en globales, pero no solo se convierten en globales porque hay plazas ocupadas por muchos sitios, etcétera, etcétera, sino porque incluso, igual que la economía se globaliza, la sociedad civil se globaliza y se convocó una manifestación en todo el mundo el 15 de octubre del año pasado, conmemorando los 6 meses del movimiento del 15M en Madrid. Hubo protestas, se convocó en todo el mundo, pero hubo protestas en 950 ciudades en 82 países. ¿Sería imposible sin Internet? No lo sé, pero esto se ha pensado y ha surgido así porque teníamos estos medios. Esto también lo pongo sobre la mesa para que pensemos que los medios que tenemos a nuestro alcance son los que también nos hacen proponer determinado tipo de actividades. Este es el mapa de las protestas. La manifestación más multitudinaria fue en Madrid, que hubo entre 400 y 500.000 personas. La menos multitudinaria que se reporta en diferentes medios tuvo entre 10 y 20 participantes. Y sí, en Montevideo también hubo una protesta, con 80 participantes reportados. Que puede parecer que no es nada 80, y puede parecer que 10 no son nada, pero estemos recordando que esto es una protesta global. Y esta sí salió reportada en los medios convencionales. Obviamente el fenómeno, bueno, fijaros de todas maneras,